Muy buenos días. Bueno, el domingo pasado estábamos terminando el capítulo 1 del Evangelio de San Juan. ¿Sí se acuerdan? Y pusimos final a este capítulo. Quisiera que alguien me dijera en una frasecita de qué trata el capítulo 1. Para quienes nos visitan, aquí hay una parejita que nos está visitando. Démosle testimonio y le contamos de qué se trata el capítulo 1 del Evangelio de San Juan. A ver, hicimos 6 predicaciones sobre este capítulo. ¿Se acuerdan? ¿Alguien puede decirme? Testigos de Jesús. Bueno, digamos que esa es como la orientación. Básicamente lo que Juan se propone al evangelista es hacer una narración y en la narración trae testigos para decir quién es Jesucristo. Eso es lo que hace en el capítulo 1. Y porque él está queriendo desarrollar en este evangelio la fe de los oyentes o los lectores para que al creer en ese personaje lleguen a tener vida eterna. Sí, eso es lo que dice el evangelio al final, pero el capítulo 1 básicamente lo que hace es eso, es decir, este es el protagonista del evangelio. Le pedí a algunos amigos que me ayudaran a hacer como un resumen en un párrafo de ese capítulo. Y no es tan sencillo, pero puede uno de pronto llegar a algo como esto. Si a nosotros nos preguntaran, y le voy a desafiar a que durante esta semana, si ustedes aceptan el desafío, lean el capítulo 1, 51 versículo, y traten de escribir, responder a esta pregunta. ¿Quién es Jesús en este capítulo del Evangelio de San Juan? ¿Sí? ¿Quién es Jesús? Logramos hacer algo como esto. A ver si les suena. Ustedes lo pueden hacer también por su cuenta. Jesús es el Hijo de Dios, a través de quien el Padre creó todo y le hizo su Mesías, el que sería anunciado desde la antigüedad por la ley y los profetas, para que por medio de sus dos naturalezas, la humana y la divina, fuese reconocido como el Cordero de Dios, el Salvador de los pecados de la humanidad. Creo que ahí está como la síntesis del capítulo 1 y pueden ustedes hacerla un poquito mejor si se esfuerzan durante esta semana. Les animo a hacerlo. Al finalizar el capítulo 1 encontramos el versículo 51. El versículo 51 es otro versículo que algunos lo llaman como un versículo bisagra, que une dos partes, ¿cierto? Que hace un puente entre dos realidades. En el capítulo 1 había una descripción, una definición de Jesús, y ahora miren lo que encontramos en el versículo 51. Y le dijo Jesús, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Entonces lo que está diciendo es, ahora a partir de este momento, en los próximos 20 capítulos van a encontrar ya no definiciones de Jesús, sino que acciones de Jesús. Ese personaje entra en acción y empieza de una manera sencilla, cotidiana, vamos a verlo hablando de las necesidades humanas, encontrándose con personas enfermas y sanándolas, argumentando con algunos acerca de la religión judía, haciendo declaraciones determinantes. Vamos a encontrar que 8 veces él va a decir yo soy, vamos a encontrarlo yo soy en el Evangelio. Vamos a encontrar también haciendo milagros, y los milagros vamos a encontrar 8 milagros en toda esa red del Evangelio, y todo con un objetivo, ¿qué? Que la gente llegue a creer, tanto por la definición como por la acción de Jesús. Hoy se inicia con la primera señal, y el evangelista no escribe, él escoge una palabra del griego que es parecida a milagros, pero no son milagros. Escoge la palabra señales. ¿Cuál es la diferencia entre una señal y un milagro? El milagro es un acontecimiento extraordinario, sobrenatural, que altera, digamos, el rumbo natural de las cosas, ¿cierto? Una persona está muerta y resucita. Y vamos a encontrar, por ejemplo, la muerte de Lázaro y la resurrección de Lázaro. Es un milagro. Pero él no lo llama milagros, y en la definición lo que busca es comunicarnos que el milagro es importante, pero el evento que hace Jesús va mucho más allá. Entonces, en realidad, la traducción de señales es la alteración de algo natural, pero cuyo propósito es provocar fe en los que la perciben. Entonces es mucho más que solamente el milagro. Hay algo detrás que es la producción de provocar algo, y en este caso, provocar la fe.
Cuando usted tenía un carro de esos antiguos, yo no sé si todavía existe esto, había unos testigos en el tablero y uno de ellos era un bombilito que marcaba el aceite, ¿se acuerdan? Y cuando se prendía en rojo, ¿qué significaba? Que si usted seguía rodándolo, se le dañaba. Entonces, el evento señal es el testigo que prende en rojo, pero tiene que saber que detrás de eso hay un propósito, que usted pare y que le eche aceite. Si usted solamente me dice, ay, tan bonito este bombillito rojo, estamos en Navidad. Llegó Navidad, llegó lo rojo, ¿no es cierto? Y usted sigue rodando y se tira el motor. Entonces es lo mismo. Hay personas que solamente se quedan con el milagro, con el evento, pero el autor del Evangelio quería que las personas supieran que detrás del milagro había un propósito, una intencionalidad, mucho más allá que solamente un espectáculo, ¿no es cierto? En el texto que nos ocupa esta mañana, que está en el capítulo 2, versículo 1 al 12, ¿usted lo puede ir abriendo, por favor? Vamos a encontrar la primera señal, Y esa primera señal la hace Jesús en Capernaum, en Caná de Galilea. Era una población muy pequeña, insignificante, y ahí el Señor escoge, vamos a decir, el lanzamiento de su carrera, digamos, como el Hijo de Dios en la tierra. Y lo hace en una fiesta, y reconocemos que es un poquito extraño. Él va a unas bodas, y en Caná, transforma el agua en vino. Casi todos conocemos esta historia, ¿no es cierto? Y esa fiesta, parece ser, hay unos personajes conocidos como por ejemplo María, su mamá, estaba ahí. Parece ser que María era una de las organizadoras, tenía algo que ver con esa fiesta, posiblemente una familiar de los novios o algo así, porque ustedes se dan cuenta que en el versículo 1 dice, y María estaba allí. Luego en el versículo 3 ella percibe que hay necesidad de vino y le dice, Jesús, ayúdanos, pues ¿qué vamos a hacer? No hay vino. Y luego en el versículo 5 ella le da órdenes a los sirvientes y les dice, vea, hagan lo que él les dice, ¿no es cierto? Parece que tenía cierta incidencia en la fiesta, pero también había unos invitados y esos invitados estaban con Jesús, eran los discípulos de Jesús. Puede ser que en ese momento todavía no estuvieran los 12 discípulos, puede ser, es posible. Hasta este momento, al menos el Evangelio de San Juan nos dice que cuántos discípulos había captado Jesús para su ministerio. ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿Quién da más? 5, exactamente 5. ¿Quiénes son los 4, Julio? Felipe era uno, Natanael o Bartolomé, Pedro, Andrés, y ahí nos deja ver que hay uno que no se conocía el nombre. Dice que había 2, de los cuales uno era Andrés, en el versículo 30 y por ahí 30 y punta, ¿cierto? Entonces hay al menos 5 discípulos, faltaban 7. Es posible porque no ha habido otro encuentro y es posible que hasta ahí estén los invitados con los cuales estaba Jesús. El relato es muy sencillo, ¿cierto? Pero nos deja ciertas inquietudes. Vean, por ejemplo, la pregunta es ¿por qué se inicia el ministerio de Jesús con una transformación de tantísimo agua en licor? Él hace que 6 tinajas sean convertidas de agua en vino. ¿Saben cuánto tenía? Cada tinaja tenía 2 cántaros, entre 2 y 3 cántaros. Cada cántaro tenía 50 litros. O sea que estamos hablando que había más o menos 600 litros de vino. ¿Ustedes se imaginan la parranda? Y se inicia el Evangelio y la institución de la mesianidad en la primera señal, casi que un expendio, un estanquillo. ¿Cierto? Eso es como una pregunta que uno dice, ¿por qué utiliza este milagro? ¿Por qué es esta señal? Otra inquietud que nos surge de este relato es la intervención de María. María insta a Jesús a intervenir en una necesidad que había. El catolicismo romano ha utilizado este texto para hacer una nota diciendo María es intercesora de las necesidades de las personas. Entonces María, la madre de Jesús, lo que hace justamente intervenir para que Jesús actúe. Casi que le llama la atención y eso la hace intercesora por excelencia. Eso es algo que nos llama la atención. No lo creemos que sea así, pero está ahí consignado de esa manera y si uno lo lee, casi que puede llegar a afirmar esto, ¿no es cierto? Y eso es lo que se da cuenta, mira, María es la que incita al milagro, entonces María cae que se vuelve la protagonista del milagro. Llama también la atención cómo termina este evento. Algo que no dice, pero que intuimos que después de beberse 600 litros durante 8 días, ustedes se imaginan cómo termina la fiesta.
Por lo menos sabemos cómo empieza el lunes, con un guayabo terrible. ¿Cierto? Pero eso no, no lo dice el texto, pero uno puede intuirlo, ¿no es cierto? Porque se la bebieron toda y les quedó faltando, ¿no es cierto? Ya se han bebido todo. No se bebieron solamente 600, sino que se han bebido todo y le hicieron 600 más. Pero lo que sí nos dice el texto, que también nos llama la atención, es cómo termina para algunos de ellos la fiesta. ¿Cómo termina? Dice, y vieron la gloria de Jesús y creyeron en él. ¿Quiénes? Los discípulos. Son como unos datos que nos quedan ahí colgando y que seguramente en la explicación que vamos a compartir juntos vamos a entenderlos. Lo que vamos a intentar es, si termina diciendo que creyeron en él, entonces la pregunta que nos tenemos que hacer es, si a partir de este evento creyeron en él, ¿qué los hace creer en él? ¿Sí o no? En realidad, el evento tenía que haberse narrado al revés. Nosotros, uno, si quiere ser metódico, decir, vea, los discípulos creyeron en él porque 2 puntos, 1, 2 y 3, ¿cierto? Claro, muy simplista, muy técnico, muy ingeniero, muy abogado suena eso. Aquí está el romanticismo de Juan, que hace un relato muy bonito, espléndido, y después dice, ay, al final de eso creyeron en él. Pero nosotros para explicarlo vamos a hacer al revés, vamos a decir, ¿cuáles son las razones? Y vamos a encontrar, creo, 3 razones para quienes toman nota, por las cuales uno cualquiera como nosotros llegó a creer en él. Y esas razones también que el Evangelio nos inspira, nos enseña, son las mismas razones por las cuales usted y yo debemos creer en Jesús. En esta, plasmado en estos 12 versículos, ¿está bien? Entonces el Evangelio corre desde allá, vivieron allá esa experiencia, esos 5 discípulos, o los 12, pero al menos pienso en 5, creyeron en él, y ahora en el transcurso, en el correr del tiempo, vamos a encontrar que esas mismas realidades son las que usted y yo necesitamos para creer en Jesucristo. ¿Les anima a escucharlo? ¿Capté la atención? ¿O ya hay dormidos? No, gracias Señor. ¿O quieren un vino? Recordemos la historia, recreemos un poquito la historia. ¿Quién se anima a contarme la historia? ¿Quién se anima a contar esa historia? Es una historia bonita, sencilla. A ver, ¿quién se anima? ¿Quién le gusta la narrativa y nos dice, yo le voy a contar la historia? ¿Quién? ¿Nadie? ¿Así de tímidos? ¿Quieren que yo elija? ¿No? Eso, gracias, Patico. Ponte en pie, por favor, y nos dices, cuéntanos la historia. ¿Y qué más? No, ¿y cómo termina el versículo 11? Y los discípulos vieron su gloria y creyeron en él. ¿Está bien? Listo. Ahora vamos a traer a 2 personajes aquí de esta historia. Vamos a traer a Octavio, venga hasta aquí Octavio, Juan Andrés, venga hasta aquí, vengan hasta aquí. Octavio va a representar a los discípulos que creyeron en él. Octavio tiene cara de Felipe o de Bartolomé. Le dijeron Bartolo, no le digan así, por favor respeten, sí. Y si es de Felipe, porque dije hace 8 días que Felipe era como tontico. Entonces ninguno de los dos, vamos a decir que es Pedro, así que es Pedro. Él va a representar a los discípulos y va a responder a una pregunta. Mientras tanto usted piensa, él va a representar a los sirvientes, a los que sirvieron a los que pasaron y echaron 600 litros de agua y cuando fueron a servirlo lo vieron en vino. Entonces la pregunta que le voy a hacer a Pedro, ¿por qué ustedes creyeron en él? Primera persona. Porque nadie era capaz de convertir agua en vino, solo alguien que tuviera un poder muy grande. ¿Eso les convenció? Sí. Gracias, Pedro. Ahora, ¿cómo es su nombre? No importa, es un sirviente común y silvestre, venga. La pregunta que le voy a hacer a ese sirviente es ¿por qué, si ustedes manejaron el agua, manipularon el agua y después sacaron vino, por qué no creyeron en Jesús? ¿Por qué no creyeron en Jesús? ¿Sí? No, tal vez simplemente por simple ignorancia. No sé. Simple ignorancia, o sea, eran sirvientes. Dígalo, pero dígalo ya. Por simple ignorancia, tal vez. Primera persona. ¿Por qué no Por ignorante que soy, por ser un simple sirviente. Listo. Muy buena respuesta. Un aplauso para los hermanos. Todos organizadores del sábado lo organizamos. Las respuestas ambas fueron acertadas, ¿cierto? Tanto la de Pedro como la del sirviente. Yo dije que íbamos a desarrollar 3 razones que nos da esta lectura
por las cuales una persona, y en este caso estos discípulos llegaron a conocer a Jesús. A su vez nos van a servir para la antítesis, que es 3 razones por las cuales personas no llegaron a conocer a Jesús. Y que personas que están a nuestro alrededor, viendo milagros, viendo la obra de Dios, reconociendo las maravillas de Dios, no creen en Jesús. ¿Les llama la atención? Vamos pues. Todas las tres razones van a empezar por la letra A. ¿Está bien? A. Para que no grabemos al final y usted sepa bien el mensaje. ¿Cuál es la primera razón que esta señal nos indica por la cual una persona y estos discípulos llegaron a conocer a Jesús? En primer lugar, porque Jesús por A argumentó la fe de ellos. ¿Qué quiere decir eso? La primera razón es porque Jesús construye un argumento para su fe. Aparentemente, como dijo Pedro, ellos creyeron porque habían visto un milagro. Eso es cierto y no es cierto. El Evangelio nos dice un poquito más que solamente fue el milagro del vino. Si nosotros miramos un poquito más atrás, vamos a ver la construcción que Dios hace del argumento de la fe para una persona, en este caso para Andrés, Felipe, Natanael y el NN. Ve el versículo 41 del capítulo 1. ¿Cómo construye la fe? ¿Cómo se argumenta la fe en la vida de estos hombres y cómo se argumenta la fe en la vida de ustedes? De nosotros, pues. Dice, hablando de Andrés, dice, halló a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. ¿Qué le indica eso a usted? ¿Qué? Dígalo, Adriana. Que habían ya escuchado, ¿Qué sabían? ¿Pero qué sabían? Que había un Mesías, que estaban esperando un Mesías. Hemos hallado un Mesías. Usted no sale y dice, ay, me encontré el marciano verde. Usted no está buscando el marciano verde. Pero ellos dicen, ay, encontramos al Mesías. Eso es lo que dice Andrés. Había una expectativa en alguna razón, en alguna medida, sobre el Mesías. En el versículo 45 dice, Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado. Otro hallazgo de algo que estaban buscando, a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas. ¿Qué le indica esto? ¿Que ya qué? Otro antecedente. ¿Cuál es el otro antecedente? Que Moisés había escrito de ese personaje algo y los profetas han escrito. ¿Y ellos cómo lo supieron? Porque habían leído a Moisés. Porque habían leído a los profetas, ¿sí? Listo. Mira el versículo 49. Respondió Natanael, o Bartolomé el mismo, y le dijo, Rabino, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. ¿Qué quiere decir esta confesión? ¿Que estaban esperando qué? Un rey que les liberara de qué, el Imperio Romano. Un rey que venía del cielo. Un rey que era extraordinario, no era el rey común y corriente, no era un rey establecido aquí, sino un rey que venía desde mucho más allá. Ahora, ¿cómo lo supieron? ¿Cómo supieron tanto Natanael como Felipe como Andrés esto? Leyendo, ¿qué pasó? Que hay un carro 736, está EKX, ¿de quién es? Ah, por favor, es que estaba bloqueando allá. Creo que lo llevó el tránsito, pero vaya tranquilo. ¿Cómo lo supieron? ¿Cómo lo supieron? Porque habían leído, conocían la Torá, conocían la historia. Conocían, alguien les había contado, el rabí les había contado, en la sinagoga les han contado, estaban estudiando, se habían documentado, eran judíos con formación. Estaban esperando, pero porque había una información, una documentación. Entonces el primer componente de la fe, escúcheme, el primer componente de la fe es el primer punto del primer punto. ¿Cuál es el primer punto? Jesús argumenta la fe. Y lo primero que hace para argumentar la fe es ¿qué? Es ponernos en contacto con ¿qué? Con las verdades celestiales que trascienden el tiempo y el espacio. Cuando Pablo va a explicar eso, dice, en el libro de Romanos dice, porque la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. No hay fe si no hay la palabra de Dios. El milagro no tenía la suficiente potencia para cambiar el corazón de una persona a la fe. Tenía que haber una documentación, una información, unos postulados, unos argumentos que informan. La gente necesita, para creer en Dios, tener argumentos que surjan de algo, y ese algo es la palabra de Dios. Yo voy a hacer, este es un paréntesis, cuidado, me toman nota mal, esto es un paréntesis.
la Biblia plantea al menos cuatro, porque son muchos más, pero al menos 4 postulados que usted necesita saber para convertirse a Cristo, para tener fe en Jesucristo. Eso es un paréntesis solamente. En primer lugar, que nosotros fuimos creados para vivir felices. Nosotros no fuimos creados para vivir en desgracia. Ay, es que me tocó vivir en Colombia, el país más miserable del mundo. Nosotros no fuimos creados para eso. Fuimos creados para ver personas felices. Dios hizo el paraíso y ahí puso el mejor lugar, las mejores frutas, las mujeres, las mujeres. De la felicidad hablé de mujeres, porque a mí las mujeres me han dado la felicidad, 3 hijas y una esposa. Mi mamá, mi abuela, mi bisabuela. Y todas las novias que tuve antes. Fuimos creados para ser felices. La gente tiene que entenderlo, que no es que nos tocó sufrir, nos tocó vivir esta desgracia. Soy un miserable, qué lamentable. La reencarnación que me tocó fue en mí y no en un burro. Pero el segundo postulado que tiene la Biblia es que el pecado arruinó todo. Y eso lo enseña el Evangelio. Eso es lo que dice el Evangelio. El Evangelio empieza mostrándonos, usted es pecador. Se vino a pique. Otro postulado es que en ese tránsito de la angustia entre la felicidad y la miseria que vivimos, aparece Jesús. Y es el único que puede volver a replantear el rediseño de Dios. Y la Biblia lo plantea como 1 Corintios capítulo 15 lo plantea que en el primer Adán caímos y en el segundo Adán fuimos levantados. Entonces Jesús es enviado a la tierra, el Hijo de Dios, y mediante el sacrificio de esa cruz, como lo representa aquí que está a la espalda, Él da la oportunidad de ser recreados. Un postulado. Una persona tiene que escuchar eso. A mí qué me importa que se convierta el agua en vino si yo no sé quién la convirtió. No sé cómo se convirtió y para qué se convirtió. Ah, listo, pongamos una licorera. Lo que necesitamos es una licorera. Necesitamos a alguien que haga milagros. Y el último postulado es, el único camino es Él y tenemos que confiar en Él, poner nuestra fe en Él. Más a todos los que le recibieron. A los que creen en su nombre le dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. 4 postulados que en algunas partes llaman las 4 leyes espirituales, como usted quiera llamarlo, no importa, pero están ahí. Son verdades inamovibles del Evangelio que usted tuvo que escuchar. Ellos lo han escuchado. Ya han escuchado unos postulados judíos que le decían, va a venir un Mesías. ¿Por qué? Porque estamos en la olla. Necesitamos a alguien que nos salve. Estamos mal, necesitamos un rey que nos gobierne. Necesitamos a alguien que haga justicia en la tierra. Y entonces estaban en la expectativa. Claro que la Biblia tiene muchos más postulados, mucha más información. Habla de la gracia, de la santidad, del Espíritu Santo, todo lo que usted quiera, pero esas son 4 fundamentales. Entonces, usted y yo somos llamados a contarle a los musulmanes eso para que ellos lleguen a creer. El musulmán no se va a salvar porque vea la conversión del desierto en oro. Porque todavía, diría como el sirviente, ignorante, no sé por qué. Hay gente que ve y evidencia en su vida cosas milagrosas y todavía no creen. ¿Por qué? Porque no hubo el antecedente que Jesús hizo en la construcción del argumento de estas personas. Él argumentó, primero, mediante la enseñanza en ellos, la comunicación en ellos. En segundo lugar, ¿qué? En segundo lugar, el componente del argumento de la fe es la revelación por medio del Espíritu Santo. Cuando ellos ven a Jesús, ¿qué dicen ellos? Este es. Eso no lo dice nadie en su propia naturaleza. Nadie lo dice. Cuando Felipe lo ve, dice, este es de quien hablaba. Ese tránsito entre el documento que tenía en su cabeza y la afirmación que es él, no lo puede hacer ningún ser humano. Cuando el Señor le pregunta en el Evangelio de San Mateo a los discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Dijeron, uno dice que Jeremías, otro que Zacarías, otro que uno de los profetas. Y dice, ¿y tú quién dices, Pedro? Y dice, yo digo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y él le dice, ¿sabe qué, Pedro? Eso no lo reveló ni carne ni sangre, solamente mi Padre que está en los cielos. El Espíritu Santo es capaz de revelar eso. Ese es el encanto, el argumento del Evangelio. ¿Usted por qué está aquí esta mañana creyendo en la historia de un hombre que vivió hace 2000 años? A quien no conocemos, que se llama Jesús, que dice que nació de una virgen. ¿Tiene lógica eso? ¿Que es judío? ¿Todos los judíos son ladrones para algunas personas? ¿Qué tiene que ver ese señor conmigo? Y encima de todos, que es Dios y que es hombre. ¿Cómo que es Dios y que es hombre?
¿Quién le comunicó que vale la pena creer en Él? ¿Por qué eso está perdiendo 45 minutos esperando que yo le cuente acerca de Él? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo le ha revelado esa verdad. Nadie más la puede revelar. Ese es, vamos a decir, el encanto. Esa es la, si usted quiere decir y me permite, la magia del Evangelio. La revelación del Señor que nadie la puede meter. Solamente la gracia de Dios por el Espíritu Santo. Entonces Dios construye la fe y da convicciones por el Espíritu Santo en nuestro corazón. El Espíritu Santo anida en lo que nosotros hemos oído. Por eso Él nos cuenta la verdad, utiliza gente para que nos cuente la verdad. Y con esa verdad dice, listo, ahora la vivo. La pongo como palabra viva. Y hago que la fe se despierte en Jesús. ¿No les parece maravilloso? Me parece increíble. Pero lo último que hace el Señor después de documentación, ¿qué más viene? Revelación del Espíritu Santo. Y al final, ¿qué hace? Una manifestación extraordinaria. Una experiencia nueva con Él. ¿Qué es eso? La conversión del agua en vino. El milagro cobra aquí relevancia. El milagro se vuelve importante en la construcción de la fe. Nosotros necesitamos tener experiencias sobrenaturales con Dios. Pero yo no he visto nunca convertir el agua en vino. Yo no he visto nunca resucitar a nadie. Pero usted sí ha visto convertir su angustia en paz, ¿o no? Ahí está el milagro de Jesús en el corazón de nosotros. Usted se ha visto convertir la soledad en compañía, ¿o no? Usted se ha visto convertir la maldad en la cual usted vivía en bondad. Usted ha visto, en lugar de la enfermedad, ha visto la salud en personas. Usted, cuando le preguntan a usted por qué es cristiano, usted dice, yo era y ahora soy. ¿Sí o no? Ellos creyeron porque Jesús argumentó la fe. Y argumentó la fe desde el documento de la fe, desde la revelación de la fe, a través del Espíritu Santo y desde que la experiencia, de la vivencia de cada día. Esa es la secuencia, ¿no es cierto? Es la secuencia. Por eso dice, de él me contaron, Él es, y ahora lo voy a actuar en mi vida. Por eso creemos. Entonces es necesario que esas tres cosas se den. Nadie puede estar aquí, sentado en este lugar, diciendo que es cristiano, si no tiene una experiencia sobrenatural con Cristo. Escúchame bien, nadie puede estar aquí, a menos que haya visto que Dios se ha manifestado en su propia vida. Algunos de una manera y otros de otra manera, no importa. Dios sabe cómo se manifiesta, pero Dios no se queda actuando solamente en el campo de lo natural. Dios es sobrenatural y actúa como sobrenatural en nuestras vidas. ¿Saben por qué no creyeron los sirvientes? Porque justamente ellos solamente vieron el milagro. Y el milagro no es suficiente. Ellos vieron lo último del argumento. Y el milagro no es suficiente. Usted puede ver todos los milagros en la vida y nunca creer. Pero si usted no tiene documentos, si usted no documenta a la gente, si usted no habla, por eso nos mandaron a predicar el Evangelio. Vaya y comparte el Evangelio, porque compartiendo el Evangelio la gente empieza el documento y el Espíritu Santo está ahí. Y dice, este tiene información, a él le voy a avivar la fe. Y después de la fe le dice, ahora venga, tengamos un trato especial. Yo quiero hablar con usted, quiero hacerle un favor, quiero cambiarle su vida, su temperamento, su genio, su maldad, lo que hay en el corazón. ¿Y sabe que le va a dar salud? De pronto le da un trabajo que usted está esperando. Eso no importa. ¿A Dios por qué? A Dios no le importa, o a nosotros no lo sabemos cómo es que Dios actúa. ¿Cómo es que hace el vino? ¿Qué tiene que ver el vino con la fe de una persona? El vino más bien sería un antitestimonio, pero ahí está el Señor dando vino. Solamente para decir, esto es un evento extraordinario que yo quiero que tú pases y te encuentres con los antecedentes que tiene la fe. Entonces, ¿cuál es la primera forma como Dios construye nuestra fe? Argumentándola, de tres maneras. Katica, dígame la primera, de tres maneras. Documentándola por el Espíritu Santo. Exacto, la parte de la acción de Dios sobre nuestras vidas, sobrenatural. Entonces ya vimos argumentando. La segunda razón que tenemos para explicar cómo es que estas personas llegaron a creer en Jesús, porque eso es lo que llegaron a creer. Esos hombres llegaron a creer por eso fue. El Evangelio no quedó solito allá solamente en el evento de ese día en Caná de Galilea. La segunda razón se construye así, mire, en el versículo 3 encontramos que María dice, falta vino, en el 3 dice, no tienen vino. La fiesta duraba más o menos 8 días, las fiestas, a veces un poquito más, pero digamos que una fiesta más o menos promedio dura 8 días. Yo he casado 3 hijas y una fiesta de media hora acabó con toda mi economía. Vendí sangre, pagué promesas, todo lo que usted quiera. Estos 8 días de rumba venteada, comida y bebida. Si se llegaba a caer el vino en una fiesta hebrea, era una vergüenza. Lo he dicho, no diga nada.
Esa era la vergüenza que aquí en adelante la persona tiene que ir del pueblo. ¿Cómo les parece que se acabó el vino? En la fiesta se acabó el vino. Y ella era la prima de María, se había casado. Y estaba con Jesús. Y no sé, qué vergüenza tan horrible esa fiesta. Los novios pasarían por vergüenza, los organizadores pasarían por vergüenza. Entonces María reacciona y pone a Jesús frente a la necesidad. ¿Y qué le responde Jesús? Ahí está la parte difícil, ¿cierto? No es mi hora. ¿Qué quiere decir eso que no es mi hora? La verdad no sabemos. No sabemos por qué no es mi hora. ¿En qué momento de la historia de Jesús y los discípulos estaban? Jesús se había encontrado con estos 5 discípulos. Puede ser que ya tenía los 12, pero se encontró los 5 y dijo, bueno, vamos pues a recorrer el mundo. Y la palabra, como lo dijo, fue, sígueme. Ustedes se dan cuenta que es insistente en sígueme. Sígueme es, deja todo y ven conmigo. ¿Cierto? Esa era una usanza de la época. Predicadores que había en la época lo que hacían era decir, coger discípulos y que los siguieran. Y se usó en la filosofía, de muchas formas. Había un maestro y lo seguían a él. Jesús le dice, síganme, que vamos a mirar el mundo y a mostrarle qué es lo que yo traje. Ese tránsito Jesús dice que no es mi hora, no sabemos por qué. Sin embargo, como dijo Patricia en el relato, sin embargo, Jesús sigue adelante y hace el milagro, ¿sí? Sin ser la hora. Posiblemente uno podría pensar la protagonista de todo esto es María. Sí, porque fue la que se dio cuenta, fue la que desafía a Jesús y al final se hace, solamente Jesús fue un vehículo. Pero miremos el otro lado del asunto y miremoslo desde otro ángulo y nos vamos a dar cuenta la razón por la cual los discípulos creyeron en Jesús y no en María. Porque los discípulos creyeron en Jesús, al final en el versículo 11. Segunda razón, por A. Jesús atendió a la necesidad a pesar de no ser la hora. Póngalo así, y ahora lo explico. Jesús atendió a la necesidad a pesar de no ser la hora. No comprendemos otra vez qué quiso decir, que no es mi hora, pero sí leemos que la vergüenza fue quitada a tiempo en el momento que hubo la necesidad. Lo importante no fue la hora de Jesús, lo importante fue la necesidad del ser humano. Ahora, ¿cuál es la necesidad ahí? ¿Cuál es la necesidad ahí en ese momento, en esa instancia? ¿Qué? ¿El vino? ¿Quién dice más? La burla. ¿La necesidad era qué? ¿De vino? ¿Cómo? ¿Superar la vergüenza? ¿Qué más? ¿Quién da más? Los despiertos, digan, social. ¿Saben qué hizo Jesús? Jesús vio que no había vino, porque María le dijo que no había vino, y le dice, esto no es mi tiempo. Es posible que porque no tenía su equipo completo. Es posible, estoy sugiriendo eso. Pero Jesús no vio la necesidad del vino. ¿Sabe qué vio Jesús? ¿La necesidad de quiénes? De sus discípulos. Porque todo el Evangelio lo escribió para que ellos creyeran, no para multiplicar, no para hacer vino. ¿Qué necesitaban los discípulos? Creer en Él. Entonces, ¿qué dice? Los discípulos miran a Jesús y la María le dice, la María, la mamá, ¿cierto? María le dice, no hay vino. Jesús dice, así no hay vino, ¿y qué? ¿Qué tiene que ver conmigo? Yo no tengo plata aquí. Yo no soy de enlace. Usted conmigo no se meta. Pero Jesús mira para atrás o para su lado y ve a 5 discípulos. Y los discípulos están mirándolo aquí así. ¿Qué vamos a creer, Señor? ¿Qué están esperando? ¿Qué hace Él? Él es el maestro. Jesús dice, aunque no ha llegado mi hora, por ello lo voy a hacer. No lo hizo para darle a 300 invitados que se hartaran hasta que se emborracharan. El objetivo fue sus discípulos. Y esa es la razón por la cual Jesús, Él atiende la necesidad, aunque no sea la hora. No era la hora del vino, era la hora de ¿qué? De los discípulos. La necesidad nuestra mueve al cielo, mueve a Jesús a actuar, ahora y afuera de hora. Vea, un hombre sale de su casa y se gasta toda la herencia. Y regresa a la casa y le dice, papá, yo me gasté la herencia, recíbame otra vez como trabajador. ¿Usted lo recibiría otra vez? No. Porque no es la hora para usted. No es la hora mía para darle a usted, para templarlo a usted, para ayudarle a usted. Pero ¿sabe qué? El corazón misericordioso de Dios descubre la hora del necesitado.
Esa es la razón por la cual es el milagro, para que sea atendida la necesidad de quienes tienen la necesidad. Claro que de paso hay un milagro que favorece a una familia que a quien les dan el vino, ¿no es cierto? Nosotros creemos porque para nosotros nos llegó la hora, para Dios fue importante la hora nuestra. El día y la hora en que usted fue convertido fue la hora que Dios escogió para usted. Aunque posiblemente no era hora por la forma como vimos la vida. Posiblemente rechazamos a Jesús, maldecimos a Jesús durante un tiempo, le dimos la espalda a Jesús, pero dice, por su necesidad, esta es la hora suya. Y vieron y creyeron. Pero no solamente vieron la señal, si hubieran visto solamente la señal, le hubieran creído. Tenía un antecedente, él había construido y ahora se manifiesta de esta manera. Atiende la necesidad de ellos. Si solo vemos la señal, ¿cómo termina la historia cómo hubiera terminado la historia del relato? Y todos bebieron hasta que se emborracharon y pararon rico por cuenta de Jesús y su licorera. Pero eso no es lo que mira el apóstol Juan. El apóstol Juan dice, eso puede haber pasado. Pero lo importante es el objetivo de la fe de estos hombres. La hora de los discípulos, su hora. La hora de esa persona. A la que posible desatinadamente le compartimos en un bus. Posiblemente no era la hora, pero ahí. Cuando le compartí el evangelio a la segunda de mis hijas, ella era muy sucia. Jugaba y se ensuciaba mucho y era muy cochina y era terrible. ¿Cierto? Daba vergüenza en la casa. Era Paulita, en estos días la van a conocer cuando venga. Y entonces, ahora la van a conocer como es de pinchada, es como yo, bien pinchada y todo. Y entonces le compartí, estaba jugando en un parque, y entonces yo le compartí de Cristo, y ella se pone a llorar y me dice, papi, yo quiero recibir a Jesús. Tenía 6 años. Digo, pero permítame hacer una cosa. Déjeme ir a bañar y a cambiarme para recibir a Jesucristo. Así lo dijo. Y le dije, no, mi amor, quédate en esta piedrita, porque esta es tu hora. Este es el día y la hora de Jesús para tu vida. Y desde ese día, esa niña ha creído en Cristo Jesús. Ese es el día y la hora, donde había una fiesta, una parranda que nadie puede entender. Entonces, es inexplicable que haya tanta algarabía, donde haya tanta bulla y tanto grito. ¡Ey, páseme otro vino! ¡Brindemos, hermano! Y Jesús allá, mirando a los discípulos. Esto lo hago para que ustedes crean, para que ustedes se les complete la experiencia, la información que tienen, la revelación del Espíritu Santo, que soy yo, ahora véanme a mí actuar. Qué belleza, ¿no es cierto? Yo estoy emocionado, sinceramente. La primera razón es ¿cuál? Argumentó la fe. 2, atendió la necesidad. En tercer lugar, la tercera razón es Jesús apuntó por A a lo esencial. Apuntó a lo esencial. Bueno, entonces, explíquelo. El vino, apuntó a lo esencial, El vino fue solamente el vehículo de algo mayor. Recuerden que las señales son solamente medios a través de los cuales Dios muestra algo mayor, ¿cierto? Eso es lo que dijimos, ¿cierto? Ok. Las tinajas eran recipientes usados ¿para qué? Se preocupa Juan en decirnos, y lo pone con intención, estaban 6 tinajas de piedra para agua conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Ok. Las llenaban de agua y cuando había una fiesta o una reunión, en este caso unas bodas, las llenaban y todos los invitados que pasaban por ahí, los sirvientes les lavaban las manos y los pies. ¿Sí? Eso no estaba en la ley, pero era una tradición judaica que se quedó insertada dentro de la ley para ellos, ¿no es cierto? El que no se hacía esto, entonces se sentía, era una persona inmunda. ¿Se acuerdan cuando los discípulos fueron un día a una cena y les dijeron, ve, ¿por qué sus discípulos no se lavan con las manos y los pies? Eso es mal hecho. Y tiene un diálogo con ellos, ¿no es cierto? Pero era la costumbre, se lavan las manos y los pies. ¿Por qué las manos? ¿Por qué? Porque sencillamente en ese tiempo no había cubiertos. ¿Cómo se comía? Con la mano. Hoy todavía, ¿cierto? María Luisa, hoy todavía comen allá y comen con la mano derecha, ¿cierto? Porque la izquierda es para otra cosa. Entonces solamente con la derecha comen, sí. La derecha. Entonces tiene que lavarse las manos para que las impurezas no provoquen enfermedades. ¿Por qué se lavan los pies? Usted hoy todavía se lava la mano aunque tenga cubiertos, pero usted no dice, lo invita a una cena y dice, ay, venga, me voy a lavar los pies. ¿Usted qué tiene? ¿Por qué lavan los pies? Porque sencillamente no había mesas. Entonces, ¿cómo comían? En el piso. Entonces, hacían círculos de amistad y entonces la cabeza de este venía aquí y aquí empezaban los pies de este y aquí los pies del otro. Entonces decía, oye, hermano,
Por favor, no me dañe el postrecito, por favor. Este cordero huele horrible, hermano, con esos pies. Está usted revenido, ¿cierto? Usted tiene que la palabra revenido, no entienden. Entonces lavan los pies y las manos, ¿cierto? Y llegó a pasar de ser una tradición muy importante a ser una ley para ellos. Si no se lavaban, ¿estaban qué? Inmundos. ¿El agua para qué era? Para purificación, dice el texto, ¿no es cierto? Que era para purificación externa. Listo. Sigamos construyendo. Ahora Jesús inicia su ministerio cambiando el agua por vino. Eso es intencional. Eso no es que Jesús le cayó a una fiesta y de repente dijo, listo, a beber se dijo y hagamos esto. No, no, no. ¿Por qué cambia el agua en vino? Hay una intención de Jesús. Apunta a lo esencial. ¿Qué es lo esencial? Vámonos para Egipto. En Egipto, después de la 9ª plaga, el Señor anuncia la 10ª plaga, que era ¿qué? La muerte de los primogénitos. Dice, pero cuando ustedes, los judíos, los hebreos, perdón, van a matar un cordero, con la sangre de ese cordero la van a mojar en un hisopo especial y van a pintar los dinteles. ¿Se acuerdan? Con rojo. Cuando el ángel exterminador pase por ahí, va a ver que hay sangre y no va a entrar. Y no les va a matar. ¿Qué hace esa sangre protegida, cierto? Protegida de la muerte. Tan pronto sucede, desde ese momento se instituye la Pascua. La Pascua judía, la cena pascual. Usted va a una familia judía hoy y va a hacer lo mismo desde la época de Moisés hasta el día de hacer lo mismo. Hacen una celebración especial en la Pascua. Y dentro de la Pascua se toman 4 copas de vino. ¿Sí? Ponen 4 copas de vino y cada copa de vino tiene su propia oración. Pero ese vino representa ¿qué? La sangre que estaba pintada en el dintel. En el desarrollo, ahora me fui adelante, entonces cuidado que es un anacronismo. Ahora me fui adelante. Cuando Cristo hace la cena, y esta tarde vamos a hacer la cena, ahorita vamos a hacer la cena del Señor, vamos a ver que ese vino, ¿qué representa? La sangre de Jesús. Listo. A partir de este evento, se instituye la cena. La cena es lo que, dentro de la cena encontramos el vino, y el vino le recuerda ¿qué? La sangre. Agua en vino. Agua que hacía, purificaba lo externo. Ahora el vino es la representación de la sangre que limpia ¿qué? El corazón del hombre. ¿Qué nos dice esto? ¿Qué nos está hablando? ¿Qué es lo que Jesús está comunicándoles? Yo soy el Salvador de ustedes, el que purifica su vida del pecado. Donde usted cayó, donde se perdió el Edén, aquí aparecí yo. Y ahora estaba anunciando, dice, estaba dando vamos a decir, una profecía de lo que iba a pasar con él. Yo soy, y ellos intuyen. Ahora ellos vieron no solamente el milagro, sino vieron ¿qué? La señal que le está comunicando con el milagro. Note que Juan se preocupa en decir esto es más que un milagro. Aquí hay una razón para hacer este evento. Y este evento estaba apuntando no solamente a que él era poderoso, que era el rey, que era todo, era el Salvador, el que iba a purificar al pueblo del pecado. Era la nueva Pascua. Es el nuevo vino. Es de quien hoy recordamos cuando dice, y siempre recuerden a través del vino, ¿qué? Que yo hice un pacto nuevo, un pacto purificador hasta el final de los tiempos. ¿Y sabe con qué se va a iniciar nuestra eternidad? La eternidad ya se inició, pero ¿sabe cuando partamos de aquí de la tierra, cuando Cristo venga por segunda vez y reúna a los muertos y a los que estamos vivos, ¿sabe qué va a hacer? Una cena. La boda del Cordero. Y va a haber una cena y él va a servir la cena y nos va a recordar, mire, por esta sangre, por este vino, ustedes son purificados y son limpiados. Por eso cuando ellos conectan, ellos habían escuchado que Juan el Bautista, ¿qué había dicho? Juan el Bautista era su discipulador, fue su mentor antes de Jesús. Y Juan el Bautista en el versículo 29 y en el versículo 36 hace una declaración muy fuerte, dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y 2 veces lo dice, versículo 29 y versículo 36. He aquí el Cordero. Aquí está por primera vez aquel que vertiendo su sangre va a ser posible ser limpios. No como las tinajas que solamente purifican lo externo. No como solamente la bondad del ser humano, sino la bondad de Dios que muere por nuestros pecados y ahora nos limpia nuestros pecados. Jesús se identifica como el que hacía posible la nueva purificación. Se presenta como el Salvador. Y vea que es paradójico, porque el novio, ¿qué dice? Cuando le traen el vino, ¿qué dice? ¿Qué dice? Patricia lo dijo, ¿qué dice el novio? ¿Cómo es posible que qué?
que dejen el buen vino para el final, porque regularmente lo que hacían era demos del vino del de reserva y después le damos agua, puchas de D1. ¿Sí? Esos que vienen para saltar tuercas. Porque ya están prendidos y ya no se van a dar cuenta. Pues pero aquí hicieron al revés, ¿por qué? Ah, ¿sabe qué estaba diciendo? La ley vino, los profetas vinieron, pero ahora vino el mejor vino, el único vino que puede limpiar verdaderamente. Por eso es la exclamación de ese hombre, ni sabía qué estaba diciendo, pero estaba anunciándolo a nosotros en el Evangelio. Lo mejor está por venir y lo mejor vino ya en la persona de Jesús. Nadie de aquí en adelante es mejor que Jesús. El autor del epístola de los Hebreos va a decir, este es el mejor de todos, el mejor sacrificio, el mejor cordero, la mejor casa es Él, la mejor habitación, el mejor mensaje, el único mensaje. No hay nada más que decir. ¿Quién se levantará por encima de Jesucristo? Nadie, no hay nadie más. Aquí se termina la historia del ser humano en Jesucristo. Ya no hay nada más que empaque su maleta y nos vamos para el cielo. Por eso lo que nosotros nos queda es esperar que la venida de Cristo, no nos queda más. No esperamos nada más. No esperamos ni a Trump, ni a Hillary Clinton que salve esto, ni a nadie que lo salva solamente Él, el último profeta de la historia, que es el Salvador del mundo. Cuando esta muchacha, ¿cómo se llama esta muchacha que era tan casquifloja, que tenía 5 maridos? La samaritana, exacto. Bueno, samaritana. Pues sí, era casquifloja, porque 5 maridos eso no. Y ahora el que diría no es tu marido. Cuando Jesús se revela, le dice, yo sé quién eres tú. Tú eres vino de profeta. Tú sabes a profeta. Tu vino es como un vino más o menos así de reserva. Dice, no, yo no soy un vino de reserva, yo soy el vino mejor. Yo soy el Cristo que ha de venir. Eso es lo que estaba diciendo este hombre, este maestresala. Dice, este novio dice, lo mejor quedó para el final. Lo mejor nos tocó a ustedes y a mí. Nos tocó a nosotros. La historia completa en la persona de Jesús nuestro Señor. Por eso creemos en Él. 3 razones. 1, argumentó la fe. 2, atendió la necesidad. 3, apuntó a lo esencial, la salvación del ser humano. Cerramos nuestros ojos y vamos a celebrar la cena del Señor. Vamos a orar. Quiero compartir con ustedes este momentico de oración.